Tom gave her father 41. Una extraña rima con la que saltar a la cuerda cuando juegas nos lleva al 4 de agosto de 1892, cuando tuvo lugar uno de los crímenes más famosos de la historia de Estados Unidos, el de Andrew y Abby Borden, asesinados con un hacha presuntamente por su hija, Lizzie Borden. Pero antes de empezar, no olvides suscribirte y darle like a este video. De esta manera me ayudarías mucho a llegar a esos 1000 suscriptores. Les dejo mis redes sociales en la pantalla donde pueden seguirme y empecemos con el caso de la asesina del hacha. Lizzie Andrew Borden nació en la pequeña ciudad de Fall River en Massachusetts, Estados Unidos, el 19 de julio de 1860, hija de Andrew Jackson Borden y Sarah Anthony Jane Borden. Andrew era un hombre de negocios con varias propiedades en la zona. Su madre, Sarah, lamentablemente falleció cuando Lizzie tenía tan solo 3 años, dejando a Lizzie y a su hermana Emma al cuidado de su padre, quien se casaría 2 años después con Abby Durfee Gray. Las niñas nunca tuvieron una relación buena con su padre y su madrastra. No la aceptaban como parte de la familia y esto solo causó el deterioro de la relación familiar. Todo empeoró cuando, a pesar de ser tacaño, Andrew compró una propiedad y la puso a nombre de su esposa Abby. Sus hijas resintieron el actuar de su padre. Andrew era un hombre cerrado de mente y tacaño, por lo que, a pesar de poder permitírselo, su familia no vivía con las comodidades básicas, a pesar de que podía pagarlas, obligando incluso a su familia a vivir en una casa sin baño y sin agua corriente. Nunca permitió que sus hijas Emma y Lizzie se casaran, presumiblemente para evitar pagar el dote que se exigía a los padres por aquellas épocas. Lizzie se dedicó a la enseñanza dominical y para el momento de los hechos tenía 32 años y era considerada, junto con su hermana de 42 años, unas solteronas, ya que en la época era de esperarse que una mujer de esta edad estuviera casada y con hijos. La familia Borden se había estado sintiendo mal los días pasados, supuestamente por un estofado de cordero en mal estado. Pero para la mañana del 4 de agosto de 1892, todos, a excepción del asistente del hogar, Bridget Sullivan, se sentían mejor. Ese día comenzó como un día más en la vida de los Borden. Bridget Sullivan sirvió el desayuno para Andrew y Abby, mientras que Lizzie dormía en la parte de arriba. Luego el señor Andrew salió al pueblo y Abby se puso a acomodar la habitación de visitas de la casa, ya que un tío materno estaba de visita, pero no se encontraba al momento de los hechos. Emma, por otro lado, se encontraba de visita en la casa de unos amigos lejos de la propiedad. Para el momento en el que Andrew regresó a su casa a las 10:45 am, preguntó a Lizzie dónde estaba Abby, ya que no la encontraba. Y ella le respondió que había salido pues había recibido una nota acerca de un amigo enfermo. Andrew se quedó tranquilo y se dirigió al sofá a descansar un poco, mientras Sullivan se dirigía a tomar una siesta, pues aún se sentía mal. Sin embargo, se despertó al poco tiempo después, a las 11 am, al escuchar un grito fuerte. Era Lizzie llamándola y gritando porque había encontrado a su padre muerto. Su cuerpo estaba destrozado. Cuando amigos y vecinos, atraídos por los gritos, llegaron para tranquilizar a Lizzie, esta les dijo que un extraño debió haber entrado y que la madrastra estaba con un amigo. Sin embargo, cuando Bridget, que había ido a buscar ayuda y regresó con el doctor Seabury Bowen, y este último decidió inspeccionar la casa, quedó claro para todos que Abby nunca se había ido. Su cuerpo yacía arriba, boca abajo, en un charco de sangre. Su cráneo también había sido golpeado numerosas veces con un objeto afilado. La autopsia determinó que Abby Borden había sido golpeada 19 veces con un hacha, mientras que Andrew había sido golpeado 11 veces. Si bien Andrew había sido golpeado
menos veces que Abby, el estado de su cuerpo era igual de terrible. Uno de sus ojos había sido cortado por la mitad y su nariz había sido completamente arrancada de su rostro. La sangre de Abby en un pocillo estaba oscura y coagulada, lo que hizo pensar al Dr. Bowen que ella había sido la primera en ser asesinada. Al inicio, Lizzie no era sospechosa. De todas maneras, se trataba de una mujer respetuosa de la sociedad que no sería capaz de hacer algo así. Además, Lizzie le había jurado al fiscal del distrito, Hosea Knowlton, que había estado en el granero buscando un trozo de hierro cuando ocurrieron los ataques. Mientras la policía investigaba el asesinato de sus padres, Lizzie Borden continuaba cambiando su historia. Por supuesto que sí. Su declaración inicial sobre estar buscando un pedazo de hierro al momento de ocurrido los hechos pasó a estar comiendo peras en el desván del granero. No había evidencia física en contra de Lizzie, pero la policía comenzó a sospechar que ella sería la única que podría haber llevado a cabo el crimen. Si Abby había sido asesinada en horas de la mañana, el perpetrador, suponiendo que no era ninguna de las otras dos mujeres en la casa, tendría que haber permanecido escondido u oculto durante muchas horas esperando hasta que el señor Borden regresara a la casa, exponiéndose a ser encontrado por Lizzie o por Sullivan. Con respecto a la supuesta nota que había recibido Abby sobre un amigo enfermo, la misma nunca fue encontrada. Y Lizzie explicó que probablemente su madrastra la habría quemado sin querer. Ajá, Lizzie. Los investigadores a cargo del caso descubrieron que un día antes de ocurridos los hechos, Lizzie trató de comprar en una farmacia, agárrense, ácido prúsico, diciendo que lo necesitaba para poner en el borde de una capa de piel de foca. El trabajador de la farmacia se negó a vendérselo, ya que necesitaba una prescripción médica, o sea, una receta. Pero, bochinche de la época, dicen las malas lenguas y la mía que no es muy santa, que esta persona ya sospechaba que algo raro ocurría desde que Abby fue a la farmacia porque creía que su familia estaba siendo envenenada y por eso se habían estado sintiendo mal, no por el estofado. ¿Y qué fue lo que intentó comprar Lizzie? Bien, el ácido cianhídrico o ácido prúsico es un gas tóxico cianuro que se encuentra entre los venenos más potentes y efectivos y rápidos. Fue utilizado por los NASA, empieza con Na, termina en Si, no sé cómo decir esto para que no me banen el video, ya entendieron. Y en Estados Unidos lo utilizan para las ejecuciones en cámaras de gas. El cianuro de hidrógeno puro es un líquido incoloro, muy venenoso y altamente volátil. Tiene un ligero olor a almendras amargas que algunas personas no pueden detectar. En fin, Lizzie negó haber intentado conseguir el ácido prúsico, pero el trabajador de la farmacia posteriormente identificaría a Lizzie como la persona que intentó comprarlo. Pocos días después del crimen, Russell, una amiga de las hermanas que se estaba quedando para apoyarlas, hacerles compañía, vio a Lizzie quemando uno de sus vestidos en la estufa de la casa. Según ella tenía una mancha y estaba arruinado. Sí, porque botarlo no es suficiente, hay que quemarlo. Todos estos factores ayudaron a que los investigadores y la fiscalía sospechasen cada vez más de la hija menor de las víctimas. Y el 8 de agosto la llamaron para una audiencia de investigación, en la cual brindó información contradictoria y finalmente fue arrestada el 11 de agosto. Recuerden que el crimen se llevó a cabo el 4, bastante rápido. El juicio comenzó 10 meses después, en junio de 1893, en New Bedford, Massachusetts. En serio, odio esa palabra. Y la defensa de Lizzie estuvo dirigida por el ex gobernador de Massachusetts, George G. Robinson, y Andrew Jennings. Captó la atención de toda la nación y día tras día fueron llegando periodistas de Boston y New York a la corte para cubrir el caso, al cual llamaban The Great Trial,
o el Gran Juicio. Durante la investigación se encontró un hacha en el sótano de la casa y se tomó como el arma homicida. Aunque estaba limpia, el hacha tenía el mango roto. La fiscalía alegó que lo habían destrozado ya que estaba manchado de sangre. No obstante, un policía afirmó que al lado de la cuchilla, sin el mango, estaba el mango del hacha. Y el forense declaró posteriormente que no hubo tiempo para limpiar el hacha después de los asesinatos. Y digo yo, en el momento quizás no, pero por todo el barullo y la conmoción, los vecinos llegando, que se formó. Pero después sí. Digo, en ningún lado encontré en qué momento realizaron el hallazgo de la supuesta arma. Pudo haberlo limpiado después, digo yo. Los cráneos de Andrew y de Abby fueron mostrados en la corte, utilizados para demostrar cómo supuestamente el arma encajaba perfectamente en las heridas de los mismos. Lizzie Borden se desmayó cuando mostraron los cráneos de su padre y su madrastra, ganando la simpatía del jurado. Por otra parte, la defensa explicó que quien hubiera llevado a cabo ese crimen debió haber quedado cubierto de sangre por lo violento del mismo crimen, pero la ropa de Lizzie estaba limpia. Esto incluso llevó a algunas personas a pensar que había cometido los asesinatos desnuda. That's heavy. Sin embargo, recordemos el testimonio de Russell, amiga de Lizzie, que presenció cómo esta quemaba un vestido días después. Y ¿recuerdan al encargado de la farmacia que afirmó durante la investigación que Lizzie había intentado comprar ácido prúsico? Bueno, el jurado no escuchó este testimonio, ya que la defensa argumentó que era irrelevante y perjudicial, ya que había identificado erróneamente a Lizzie e incluso se puede comprar ácido prúsico de manera inocente. Pero es que literal la compra fue un día antes. Obviamente es perjudicial. Sí, para ella, que es la acusada. Lizzie nunca testificó. Sus únicas palabras en la sala del tribunal antes de que se excusara el jurado fueron: soy inocente. Dejo que mi abogado hable por mí. Después de un juicio de 3 semanas y 1 hora y media de deliberación, el jurado, compuesto por 12 hombres, encontró a Lizzie Borden no culpable de los cargos el 20 de junio de 1893. Hay que tomar en consideración el contexto histórico y la época de la que hablamos. En la época victoriana no se vería posible que una mujer de bien educada, de sociedad y alta clase, pudiera cometer un crimen tan atroz. De ahí que básicamente la defensa de los abogados de Lizzie es una mujer de alta sociedad y este crimen requeriría de una mayor fuerza para ser cometido. Tras su absolución, Lizzie, junto con Emma, heredó la fortuna de su padre. Se quedaron en Fall River, pero se mudaron en una casa en el mejor barrio, donde Lizzie siempre había querido vivir. La llamaron Maplecroft. Lizzie comenzó a usar el nombre de Lisbeth A. Borden. Las hermanas vivieron juntas en paz hasta 1904, cuando Lizzie conoció a la actriz Nance O'Neill. Y otro bochinche de época, dicen que vivieron un idilio, lo cual obviamente en aquella época era un escándalo. Pero Emma no aprobaba esta relación. 2 años después de que Lizzie conociera a Nance, Emma se mudó de la casa que compartía con Lizzie, Maplecroft. Lizzie Borden murió de neumonía el 1 de junio de 1927 a los 67 años y fue enterrada en Fall River. Su hermana, con la que no tenía ya mucha relación, falleció solamente 9 días después, lo cual a mí se me hace fuerte porque, no sé, ellas tenían que estar juntas, supongo. Siempre. La casa donde tuvo lugar el doble asesinato es llamado ahora The Lizzie Borden Bed and Breakfast y funciona como museo, mientras que Maplecroft es actualmente una casa particular que la última vez que vi estaba en venta en el 2021. No sé si ya habrá sido vendida. Toda historia tiene 2 caras, así que veamos la otra cara de la moneda. Se supone que este video sería sencillo y rápido, corto,
Pero durante mi investigación fui encontrando cada vez más información, ya que todo internet está repleto de artículo tras artículo, de años tras años, literalmente desde 1893 se está escribiendo sobre este misterioso asesinato, y la mayoría de las personas creen que Lizzie mató a sangre fría a su padre y a su madrastra. Pero, como ya dije, toda historia tiene dos caras y dos maneras de ser contada. Aquí la otra cara de la mal llamada asesina del hacha. Y digo mal llamada porque a pesar de que Lizzie fue encontrada inocente, la sociedad nunca la ha considerado como tal y la condenó y sigue condenando como una asesina, a pesar de haber sido declarada inocente. Hay personas que abogan por Lizzie y destacan que a pesar de ser encontrada inocente, esto la siguió por el resto de su vida y estropeó su reputación, la arruinó, y las cosas positivas que ella hizo simplemente se pasan por alto. Se dice que Lizzie fue una mujer muy cariñosa, generosa, buscaba hacer contribuciones a la comunidad, a diferencia de su padre, que era un hombre muy avaro. Ella tenía un cariño especial por los animales, llegando incluso a donar grandes sumas de dinero a asociaciones en pro del bienestar de los animales, pero sus buenas acciones no quedan ahí. Ella participaba activamente de los principales movimientos de la época, que tomando contexto histórico, eran causas importantes, de las cuales muchos se lograron, y es por eso que nosotros gozamos de las libertades que tenemos hoy en día. Causas como frenar o controlar el consumo de alcohol, la prohibición, el sufragio femenino, denuncias de acoso sexual y proteger los derechos de las mujeres en la fuerza laboral, ayuda y asistencia a los migrantes sin permitirles eludir las leyes, sino ayudándoles a ajustarse a la sociedad y arreglar su estatus. Temas como la planificación familiar y la abstinencia, que como comprenderán para finales de 1800 eran temas controversiales. Asimismo, ayudaba con donativos a todas estas causas, otras también como los niños en estado de pobreza o abandono, entre otros. Además, se tiene conocimiento y documentación de que luego de su muerte por neumonía en 1927, dejó importantes sumas de dinero para el cuidado de la tumba de su padre, y se aseguró que todos sus bienes y propiedades fueran distribuidas para sus seres queridos, familiares y amigos. Era una mujer que asistía a la iglesia, educaba a los niños en estado de abandono, era activa dentro de las actividades de su iglesia, lo que quizás hoy en día no signifique mucho para algunos, pero en el contexto histórico sí que era relevante en aquella sociedad. Las personas que apoyan la inocencia de Lizzie desean resaltar que Lizzie era una buena mujer, una buena persona, cariñosa, dadivosa, y comparan mucho el carácter de su padre, que era un hombre que a pesar de contar con grandes riquezas, era avaro, odioso, conocido por la sociedad como una mala persona. Pero eso es todo. Esa es toda la defensa, o por lo menos que yo vi, que exponía. No tienen para aportar ninguna evidencia física alguna del por qué debería considerarse realmente inocente, más allá de su absolución y que sí, legalmente Lizzie es inocente. Pero recordemos que la absolvieron por estos mismos motivos, por ser una mujer buena, bondadosa, de sociedad alta, respetada, educada, incapaz de cometer tales delitos, lo cual, si me preguntan a mí, no es muy convincente. En tal caso sería mejor absuelta o el juicio se declara nulo por falta de pruebas. Claro, todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, o así debería de ser. Y a Lizzie, en papel, se le demostró que era inocente, pero la sociedad siempre la condenó y la sigue condenando hasta el día de hoy, cuando todos la consideran culpable. Leyendo comentarios en diferentes blogs que tratan esta historia, hay personas que tienen algunas teorías. 1. El tío materno que se encontraba en la casa, John Binico Morris. Él llegó para discutir con Andrew unos asuntos de un préstamo para una de las inversiones de Burden.
que no había sido reembolsado y supuestamente los dos hombres tuvieron una discusión acalorada la noche anterior. Y el man era reconocido como un buen carnicero que siempre llevaba sus herramientas. If you know what I mean. 2. Lucy y Sullivan, la asistente del hogar, tenían un romance escondido, más bochinche de época, y cometieron los crímenes para estar juntas, pero que después no estuvieron juntas. Y 3, las hermanas planearon todo el crimen junto con una tercera persona, sí, bochinche de época, un hijo, supuesto hijo ilegítimo de Borden, llamado William. Pero quién sabe, todas estas son solo teorías y realmente no hay evidencia física alguna si lo hizo o no lo hizo, es que no hay nada. Pero el hecho de que Lizzie fuera una buena persona en líneas generales no quita el hecho de que es bien evidente y documentado la mala relación que tenía con las víctimas, que sí que daría junto con su hermana la fortuna de su padre, que tuvo la oportunidad, y no hablemos del sospechoso comportamiento que tuvo antes y después de los asesinatos, más todas las evidencias circunstanciales en su contra. Digo, hasta podemos elucubrar factores de salud mental que la llevaron quizás a cometer los asesinatos fuera de sí, o quién sabe. Yo creo que nunca lo sabremos. Coméntenme qué piensan de este caso. ¿Creen que Lizzie mató a su padre y a su madrastra? ¿O ustedes piensan que ella realmente es una víctima más en esta historia? ¿Qué piensan sobre la teoría del hijo perdido, del tío, de las hermanas? Y sería muy interesante ver si alguno de ustedes sabe o tiene alguna evidencia física que pueda liberar finalmente a Lizzie Borden del caso. Si tienes algún otro caso o historia que te gustaría ver en el canal, déjamelo en los comentarios. No se olviden de regalarme un like y compartir, se los agradezco mucho y nos vemos en el próximo caso. Bye.